Bueno, pues vamos comenzando. La siguiente ponencia la va a impartir David Pérez Martínez Oró, que viene desde Barcelona. Muchas gracias por asistir. El título de su ponencia son Nuevos consumos en el ojo del huracán mediático. David es doctor en Psicología Social, fundador y director de Episteme Social y es profesor e investigador de la Autónoma de Barcelona. Y le va a presentar Marcos Vega Boves, que es trabajador social en la Comunidad Terapéutica La Santina de Cáritas. Adelante. Muchas gracias. Gracias por estar aquí a todas y a todos. Y para mí es un placer presentar al siguiente ponente, que es David Pérez. Es fundador y director de Episteme Social, profesor e investigador por la Universidad de Autónoma de Barcelona, doctor en Psicología Social, máster en Investigaciones de Ciencias Sociales, licenciado en Psicología por la Universidad de Barcelona, posgrado en Metodología Cualitativa aplicada al ámbito de las drogas por la Universidad de Ámsterdam, formado entre 2004 y 2008 en Antropología y Criminología en el Observatorio de los Nuevos Consumos de Drogas en el ámbito juvenil, bajo la mentoría de Joan Pallarés y Oriol Romaní, experto en metodología cualitativa y cuantitativa, evaluador de programas sociales, sobre todo en prevención de adicciones. Ha dirigido más de 50 investigaciones y ha ejecutado 33 programas sociales. También ha escrito 15 libros y la ponencia de hoy pues tratará sobre el último libro que ha escrito, ¿vale? Que es El fentanilo en España, evidencias, percepciones y realidades. Para mí es, un lujo presentar a esta persona que yo creo que, es un erudito en el tema de las drogas. ¿Vale? Cuando quieras. Vale, gracias, Marcos. Buenos días, Gijón. Buenos días a toda la gente que está en streaming. Egunon, bon dia també a tot l'equip d'Episteme Social. Mi biografía es hiperturracas, pero prometo de que la presentación no lo va a ser tanto. También quiero agradecer también a la organización, como no puede ser de otra manera, Marcos la presentación, Ana por todas las gestiones, cambio de billetes, mis excentricidades, quería hotel con gimnasio, no ha podido ser, a la próxima seguro que sí, pero muchas gracias a todos y a todas por esto y también, como no podía ser de otra manera, a nuestro estimable Plan Nacional sobre Drogas, porque es él quien nos pagó esta investigación Episteme, del cual yo sí que soy el autor. Obviamente que hay muchas cosas que hace Episteme, del cual yo justo paso por allí, pero este sí que lo escribí yo, stricto sensu, y estos días se hace una exposición de Paco Umbral. ¿Sabéis quién es Paco Umbral? El que ha venido a hablar de su libro. Pues ese soy yo también, he venido a hablar de mi libro, pero sobre todo de fentanilo. A ver, mi presentación es totalmente distinta. Yo me dedico a las drogas, no puedo dejar las drogas, hace 21 años que me dedico, más de amateur, pero de profesional 21, y ya en estas alturas de la película me gustaría dejar las drogas, pero no las puedo dejar. Y ahora también, no lo hemos dicho, pero ahora hicimos que lo presentamos en junio del año pasado, pero ahora estamos trabajando en metanfetamina y nitacenos. Si no sabéis lo que son los nitacenos, lo tendríamos, os lo explicaré brevemente, pero estamos trabajando sobre todo con mi compañero y amigo Nicolás Ilias Piñeiro, que está ahí diciendo, no me mires mucho, ponte a trabajar con la metanfetamina, Nico. Pero más aparte, vamos con ello también, y sobre todo también a todas, gracias por estar aquí. Uy, esta transición va en primera, pero bueno, ¿qué quiero explicar hoy? Tengo una hora y quiero explicar diferentes cosas. ¡Oh, qué mierda! Joder. No, claro, no funciona la presentación. Es una versión de PowerPoint antigua. Claro, ahora... No, claro, aquí es lo que... Dejadme un momento que lo pondré en PDF, me ha quemado, que eso se va a ver. Claro, la versión es antigua y aquí no se ve. Claro. Eso estaba quedando con todo de animaciones. Lo voy a poner en PDF. A ver, no se ve. No se ve.
Bueno, lo voy a hacer con PDF sin animar. Bueno, no es que... A ver, déjame probar. A ver si con este funciona mejor, con la versión PPT. A ver. No. Lo vamos a probar con el PPT antiguo. Déjame probar PPT. A ver si este F5. Claro, se ha ido la transparencia. Bueno, ¿qué quiero explicar? Con esta presentación, suerte que soy un hombre del siglo XXI y traigo mis propias presentaciones. Vamos con ello. ¿Qué quiero explicar? Primero de todo, quiero explicar la tormenta mediática del fentanilo. ¿Qué quiere decir esto? Por eso me pagan y por eso os lo voy a explicar. Ahora vamos con ello. Segundo, ¿qué han sido las causas y las consecuencias de esta tormenta mediática del fentanilo? Y luego quiero preguntar y quiero reflexionar si habrá una crisis de salud pública provocada por el fentanilo. Y por último os explicaré, iremos a Afganistán, a China, explicaré la demanda y la red asistencial. Y primero quiero haceros una pregunta importante. ¿Hay fentanilo en España? Quiero oíros. Sí, pero como en las calles como en Kingston, en Filadelfia. No. ¿Qué fentanilo hay? Parches, médico. Vale, bien, vamos bien. Esto es súper importante, vamos. Claro, es súper importante. Porque ¿de dónde ha venido toda la tormenta mediática y todo el conflicto que se ha generado? De una confusión torticera entre el fármaco del fentanilo que... Dos datos importantes. El fentanés es un fármaco autorizado por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios el 1 de noviembre de 1965. Es decir, este próximo Todos los Santos hará 60 años que tenemos fármacos de fentanilo al servicio de nuestra medicina y que sin este fármaco las cosas estarían muy distintas. Y un segundo dato sobre el fármaco del fentanilo está en la lista de los medicamentos esenciales de la OMS, que es una lista que hace la OMS y que tiene que llegar a todos los países porque son fármacos súper importantes. Si no tuviésemos fentanilo... no he agradecido a las traductoras, perdón, hablo muy rápido, gracias por la traducción. Tampoco a los técnicos. Gracias, perdón. Lo he pensado, digo, tienes que agradecerlas también a los técnicos. Ya que estas las tenía al lado, ya no hablo mucho más. Pero bueno, sí. Y claro, pero si no tuviésemos fentanilo como fármaco, tendríamos que cerrar los quirófanos o los procesos de operación serían larguísimos. Es un fármaco brutal, genial el fentanilo, usado de una manera correcta y adecuada. Claro, y aquí hay otra controversia, que es el fentanilo como droga de abuso. Lo que venden en las calles de Estados Unidos, que vemos allí, la droga zombie, las personas allí todo puestas, dobladas y tal, eso no es fentanilo con el fármaco. Eso bien justo, lleva un 2-3% de fentanilo. Y si la gente está doblada es por la xilacina, que es un miorrelajante de veterinaria, pero la gente se dobla por ese relajante muscular que es muy potente, que es con que adulteran el fentanilo, pero por eso el fentanilo que hemos visto allí por las imágenes virales, eso no tenemos de momento en España. Y os voy a explicar por qué. ¿Pero qué ha pasado con todo esto? Con esta tormenta mediática. ¿Por qué se ha generado una tormenta mediática? ¿Por qué hemos hablado tanto del fentanilo como droga de abuso en una sustancia que no tenemos ningún indicador que nos diga que está presente en nuestro contexto? ¿Por qué ha sido esto? ¿Cuál ha sido el motivo? Y es un hecho sin parangón en la historia de las drogas. Nunca de la historia de las drogas, desde que hay medios de comunicación, obviamente, se había hablado tanto de una sustancia que no teníamos presencia. Es una cosa brutal y por eso fue lo que nos animó a pedirle pasto al Plan Nacional para hacer este estudio, porque claro, a mí me tenía loco del rollo. ¿Cómo puede ser que nos llamen tanto fentanilo, cuando no tenemos ningún indicador de que se esté consumiendo de manera ilícita y de abuso fentanilo, o que se esté produciendo fentanilo de manera ilícita o lo estén mercadeando las bandas criminales? Otra cosita son las desviaciones de los fármacos del fentanilo, pero eso es otra discusión también muy menor que no amerita toda esta tormenta mediática. Claro, para empezar,
le dijimos al Centro de Documentación del Plan Nacional sobre Drogas, oigan, no sé si lo conocen, el Centro de Documentación trabaja muy bien, de la Delegación de Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, que todos los días recogen todas las noticias de prensa relacionadas con las drogas. Y les dije, si me hacen el favor, y así me hicieron muy amables, quiero todas las noticias, por favor, que se hayan publicado en periódicos españoles, da igual de donde narren la noticia, puede ser Afganistán, Estados Unidos o Canadá, pero prensa española, escrita y digital, más importante es la digital, desde el 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2023. Y lo que podéis ver en este gráfico son las 1.623 noticias que hay en el titular: opioides, opiáceos y fentanilo. La diferencia, ¿sabéis la diferencia entre opioides y opiáceos? A grandes rasgos, y para entenderlos, los opiáceos son los naturales, la morfina, la codeína y la heroína. Y los opioides son los sintéticos, pero eso también genera mucha controversia en la literatura científica. Y para entendernos y que entre amigos, opioides le llamaremos a todo. Pero, obviamente que esto genera controversia, pero aquí lo quiero hacer. Podemos ver como el año 2023, aquí 2018, 26 noticias con fentanilo, en 2019 223 con opioides opiáceos, 2020 juega aparte, un año extraño, pero vemos que bueno, van saliendo noticias de diferente índole, de diferente naturaleza, y en 2023 se peta aquí con 816 noticias en cuyo titular aparece fentanilo. Y te dices, pues si no tenemos, ¿por qué era el fentanilo aquí? Y claro, y ahora lo que vamos a hacer es repasar exhaustivamente esas 1.623 noticias. ¿Vale? ¿Estáis preparados? A menos que es una broma, ¿cómo podemos prestar 1.623 noticias? ¿Para qué las? Venga, claro, porque hay esa controversia entre la dinámica. De donde ha llorado el niño ha sido, pues los medios de comunicación son empresas de que todos los días el mes es muy largo, los niños comen cada día y las facturas son interminables. Y por tanto son empresas que tienen que ser rentables, y cada vez hay más medios de comunicación, más medios digitales, y cada vez pues hay una competitividad feroz y tienen que atrapar a una población, y en este caso a la población española. Claro, lo que pasó con las noticias del fentanilo es que funcionaban a la perfección, porque, claro, tenían buena recepción, pues los medios de comunicación, digamos que se retroalimentó, pues claro, la gente medio presa del miedo, del morbo, claro, las imágenes eran espectaculares de Estados Unidos, allí la gente allí doblada, tomando fentanilo, vete a saber lo que tomaban, pero eso genera mucho miedo. Y eso también es muy importante, las noticias de drogas funcionan siempre, o sea, de fentanilo, de lo que sea. Y por eso en verano, cuando ya los medios de comunicación no saben de qué hablar, se inventan pues algo de drogas, allí que va pasando, de lo que sea, porque funcionan bastante bien. La gente le da morbo, le da curiosidad, bueno, también pivota en el imaginario social o en la representación social de las drogas, pues todos los años de la heroína, todos esos años de controversia, todo el dolor que provocó, y eso genera, pues en muchos casos y en muchas personas, pues una atracción que funciona muy bien. Y claro, por eso se retroalimentó. Claro, todo esto derivó en un pánico moral. Un pánico moral. ¿Qué es un pánico moral? A grandes rasgos, Simon Cohen, que fue un sociólogo que ya llegó a viejo, el tío a los 103 años murió, pero murió hace poco, presentó la idea del pánico moral, que el pánico moral a grandes rasgos es que las sociedades tienen una manera de concebir los fenómenos sociales desde una moralidad determinada, desde una cartografía moral concreta. Y claro, en el caso de las drogas, pues se cree de que son, pues en muchos casos, reznables, problemáticas, y claro, y aquí lo que nos pivotaba de fondo es que podía haber una terrible crisis de salud pública y se podrían volver a ver las imágenes terribles de salud de heroína que tuvimos en los años 80 y 90, y por eso funcionó muy bien este pánico moral. Y este pánico moral es lo que orientó, es el producto de esta retroalimentación. Gente que trabaja para ganarse la vida, que son los periodistas y los medios de comunicación, debéis tener presente que la mayoría de las redacciones, los medios de comunicación digitales, tienen pantallas que ven en directo cómo sus visualizaciones van subiendo. Y tú tienes que buscarte la vida para que tu noticia suba. Yo os explicaré con detalle cómo funciona esto. Pero bueno, tenemos dos causas de que han provocado esta tormenta mediática. Una de orden temático, puro y duro, y la otra de orden estructural. De orden temático, pues tenemos cuatro causas. La primera sería la causa original como tal, que es la crisis de salud pública
o provocada por los opioides en Estados Unidos. En Norteamérica hemos visto muchas imágenes de Estados Unidos, pero Canadá tampoco se queda atrás. Y eso es un aspecto de que era totalmente noticiable. Pensad que desde 1999 hasta finales de 2023 más de 1 millón de personas habían muerto por opioides en Estados Unidos. Y allí hubo 3 grandes crisis, bueno, o 4 fases. Primera, la industria farmacéutica saca el Oxycontin, especialmente, que era un fármaco del dolor. Se hace toda una publicidad, que obviamente que eso en España no puede pasar, y eso en otro libro que he venido a hablar de este libro, pero tengo otro de 2019 que se llama Opioides en España, también financiado por la Plan Nacional sobre Drogas, en que allí hago el paralelismo de que es materialmente imposible de que haya una crisis de fármacos opioides en España porque los sistemas nacionales de salud entre España y Estados Unidos no son comparables. Claro, y lo que pasó es que la industria farmacéutica, sobre todo Pharma Pharma, fue en primera instancia, fue quien puso allí los visitadores médicos, allí como galgos, los galgos corren mucho, pero como bulldogs allí, a machacar a los médicos que tienen su consulta privada, y también crearon las clínicas del dolor para cambiar la percepción social en que los opioides eran fármacos muy adictivos, y gente con lesiones musculares terminó adicta a los fármacos. Claro, luego, dicen, no, tenemos que hacer algo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que obviamente las bandas criminales, muy especialmente los chicos de Nayarit, que relata, si queréis, obviamente de que no me quiero meter mucho en la crisis de opioides norteamericana, si queréis más información os recomiendo Tierra de Sueños de Sam Quiñones, de nuestros entrevistados. Él explica cómo se dio este proceso de sustitución y llegó la heroína, que llevaban sobre todo Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación y muy especialmente los independientes de Nayarit. Que él explica, bueno, los mexicanos, que obviamente el barro mexicano o el tar, el alquitrán, que son 2 tipos de presentaciones de orina que se producen especialmente en México, en las zonas altas, llegaban a Estados Unidos. Pero, obviamente, que había tanta legión de adictos de que fue insuficiente. Y luego Sinaloa sí que fue el cártel que, mediante la trampa del China White, el China White es como se conoce la heroína, la heroína blanca, la heroína número 4 que se llama, que es otra síntesis de la heroína marrón de la morfina, la clásica, y claro, es más fina, es más inyectable, y adulteraron heroína con fentanilo para decirles que era otro tipo de heroína, y luego empezó toda la crisis de fentanilo en 2015-2016, y luego ya, si a partir de 2021, pues llegaron los nitacenos con adulteraciones de isilacina y tal, pero bueno, tal, que allí hay 1 millón de muertos. Y hemos visto las imágenes, y eso es totalmente noticiable, es lógico, en los medios de comunicación, y muy especialmente pues los corresponsables que están en Washington, en Nueva York o donde sea, pues envíen noticias aquí a las sedes de sus periódicos y las publiquen, lógico, obvio, y bueno, es más que esperable. También muchos teletipos de agencia y van apreciando. Y eso es importante, que había eso, claro, y nos genera mucha inquietud. Segundo, noticias. Luego también hubo muchas noticias sobre el empleo de los fármacos opioides, y también a veces con cierta inquina de algunos medios de comunicación presentaban como parecía que los médicos no estaban haciendo una dispensación sensata de opioides, sino que había todo un abuso, y se apuntaba en algunos casos cómo podía ser de que en España también pasase lo que está pasando en Estados Unidos. Y luego, bueno, pues noticias de diferente naturaleza, efectos iatrogénicos, que se habla mucho de pacientes adictos a los opioides, pero cada año en España ni 100 personas demandan tratamientos por iatrogenia, es decir, que tomaron fentanilo o otros opioides por una dolencia de diferente naturaleza y terminaron adictos, no llegan ni a 100. No llegan ni a 100 cuando en Estados Unidos tienen más de 5 millones de adictos. Bueno, pues también ese fue otro tema que fue saliendo, después fue un clásico, noticias genéricas del fentanilo, a históricas, a contextuales, los efectos de consecuencias. Allí fue bueno que en esas noticias apuntaron ya los periódicos deportivos y dices, ¿qué haces periódico deportivo publicando fentanilo? Clickbait, basta. Por eso allí se apuntaron también, y la última fue, que ya es 2023, con la tormenta mediática, la hipotética llegada del fentanilo en España, que ya lo teníamos aquí. Claro, todo esto fue la tormenta mediática. Vamos a ver, a grandes rasgos, unas cuantas noticias. La crisis de salud, claro, aquí titulares. El fentanilo ya supone el 81% de las muertes en Nueva York. 5 niños, claro, los niños, siempre hay que proteger a los niños. Hospitalizados graves tras comer gominolas con fentanilo. Terrible, impactante, clickbait, dale, ciber al suelo. El fentanilo es la principal causa de muerte por sobredosis de ciudades de Estados Unidos. Ya vemos aquí las imágenes terribles, gente buscándose la vena, allí inyectándose en la rodilla, pobre hombre. Allí la adicción al fentanilo está excepcional, ha matado
a más gente que las guerras de Vietnam, Irak y Afganistán. Toma violencia, claro, aquí emocional, claro, impacto emocional. Una familia multimillonaria señalada por la epidemia de opiáceos, la familia Shackler, de propietarios de Podifarma, que la tuvieron que malvender y tal. Hay diferentes documentales que abordan este temazo y, bueno, a ver, que la inmensa mayoría, toda la industria farmacéutica terminó en los tribunales y las compensaciones que han hecho han sido brutales. Es más, Podifarma ha desaparecido debido a su mala praxis en la dispensación de Oxycontin. Estas también son buenísimas. La de famosetes que tienen problemas con el fentanilo. Este es el nieto de Robert De Niro que murió de fentanilo y que alguien le vendió píldoras mezcladas con fentanilo a mi hijo. Oh. Estados Unidos libra una guerra contra el fentanilo, claro, eso fue toda una cuestión diplomática que no podemos perder de vista. Arrestan a Florida a la madre de 17 años que dio a su bebé el biberón de fentanilo, claro. Estados Unidos acusa a China, la agencia del medicamento, mi madre murió de sobredosis frente a mí. Ya podías decir, podías ordenar más las fotos, la idea es esta, es un caos. La idea era esta, fentanilo, 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 todos los días había fentanilo y claro, eso fue el aspecto central, el barrio zombie que consumen fentanilo. Aquí, pues también este fue un clásico. El consumo de fentanilo en España se multiplica por 8. Oiga, vale, se ha multiplicado por 8 porque hemos reducido otro tipo de fármacos y hemos empleado el de fentanilo. Y debemos de tener suerte, y es buen indicador que aumente el fentanilo porque es indicador que la esperanza de vida de personas, en muchos casos, que tienen cáncer, pues están empleando fentanilo. ¡Bravo! Han sobrevivido. Perfecto. Ahora hay un abordaje distinto en toda la cuestión del dolor. Buen indicador. Que hay mala praxis, que hay algún proceso iatrogénico, que sí, pero eso es minoría. Es buen indicador de que se multiplica por 8. Ojalá fuese por 20, porque seguramente tendríamos muchos más pacientes que se han salvado del cáncer y se han cronificado con el fentanilo. España, aquí, 40 veces más adictivo que la heroína, eso también les encantaba multiplicar aquí mucho. Y el fentanilo, el opioide que solo Estados Unidos cuadruplica su consumo en España, pero no comparéis. A ver, Estados Unidos es la mierguski que venden los cárteles mexicanos, que no es fentanilo, y aquí es un uso lícito, sensato, y que nos debíamos estar orgullosos de que siempre ha duplicado en España. Aumenta, esta es buenísima, el consumo de analgésicos opioides de personas de 35 años, aumenta el consumo y era del 0,1 al 0,2. Vale, sí, ha aumentado, pero es marginal, unos datos marginales que fueron allí a buscarlos. La anécdota me llamó. Como veis, no he puesto nombres de periódicos, da igual, ahora iba a decir el nombre de periódico, da igual, nombres de periódicos. Ya podéis imaginar cuáles sacaron más rédito de esta tormenta del fentanilo, desamata. Pero me llamó una periodista tenor de esto que quería, claro, reafirmar de que el fentanilo estaba en España. Como yo le vi la contraria, hay gente que se enfada mucho cuando le llevo la contraria, los periodistas lo hacen mucho, pero es que esta ni se despidió, me colgó vilmente la tía allí, que no va a haber crisis, que os lo inventáis vosotros. Claro, pero es que el delegado dice, a ver, ha subido de un 0,1 a un 0,2, y la tía me colgó vilmente. Pues adiós. Cuando quieras me vuelves a llamar. El uso de es claro, contaste Euskadi, el uso de fentanilo roza la epidemia. Tercera, noticias genéricas sobre fentanilo. Y aquí sí que hay el momento que dices, Diario As, vale, voy a decir alguno, o Mundo Deportivo, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? Aquí está, nos introducimos del barrio zombie de Filadelfia. Esa es la extraña sustancia que convierte en zombie. Aquí, ¿qué es el fentanilo, la droga zombie, que ya ha llegado en España? Clickbait, venga, ingresos. Estos son los riesgos de sobredosis de opioides. ¿Qué es el fentanilo? Aquí, este pobre hombre, aquí le dieron a lo mejor $3 para hacerle que se estaba inyectando, que no se está inyectando ni mucho menos. Esta mierda mata a todo el mundo. La plaga del fentanilo sitúa esta droga devastadora. ¿Qué es el fentanilo arcoíris? El fentanilo, una droga sintética. Y allí, bueno, se encuentra el auge, tal. Y aquí es lo que nos interesa. La hipotética llegada al fentanilo. Esta es la primera noticia que se publicó en España que daba a intuir de que el fentanilo ilícito estaba en España. Y aquí sí que voy a decir el periódico, porque amerita decirlo, que es el Día de Canarias. Y fue el 23 de mayo del 2021. Cuando lees el texto, ves de que es una clara confusión torticera y dices, pero tía, no te enteras de nada. Entre 4 pacientes que habían solicitado tratamiento por adicción al fármaco del fentanilo, diciendo de que ya era un fentanilo ilícito comprado en la calle.
Y aquí ves esta imagen, heroína, fentanilo, carfentanilo, venga, venga. Carfentanilos dicen 50, 100 veces más potente, 1000 veces, y lo saben. Realmente la potencia analgésica ha marcado también un marco mental que como más potente y más. Y eso será importante, luego lo veremos. Luego no vuelven a aparecer noticias hasta 2023. Ya luego, la droga zombie que está de moda podría haber llegado en España, está circulando, algunos dicen. Fentanilo en España, fentanilo en Barcelona, la sigilosa infiltración de la droga que asola Estados Unidos. Fentanilo, el opioide más fuerte que la heroína, su uso que hace en España, pero son confusiones terribles entre el fármaco y el ilícito. La sombra del fentanilo se cierne sobre España, la droga zombie. Un experto alerta que venga, sí, adulterado, llega el fentanilo, que sí, ya lo tenemos, venga más. Y esta me encanta, esta me escata, y esta sí que lo voy a decir, que es lo que hay diario, pero claro, nos echaba la culpa a nosotros. El CNI alerta de la expansión del fentanilo en España. La droga zombie está entrando por Barcelona. Sí, hombre, culpa nuestra. No, vale, se lo inventaron totalmente. Ya ni el CNI, ni el CIRCO, ni nadie está allí. Entrevistamos a agentes del CIRCO, que es el otro centro de inteligencia que tiene el Estado español. El CNI tal vez es el más famoso, pero el CIRCO es el del terrorismo, de las drogas, y obviamente de que no ni hay fentanilo ni se lo espera. Pero aquí ya, que esto es clickbait total. Aquí más, el fentanilo ya está en el mercado negro, llega a Andalucía, acá profesionales que también querían micro, querían hacerme casito, y algunos de aquí pues decían esto y luego tenían rédito y tenían titulares, pero en la línea no han visto fentanilo, vamos, en la vida. Aquí ya veis, ya veis las imágenes que hay. Claro, esto, temáticas, y fue toda una tormenta de qué interesaba. Pero ¿qué pasaba realmente? A ver, la jugada es que el periodismo de hoy en día es el suplicio de Sísifo. Es decir, ¿sabéis la metáfora? Sísifo todos los días subía a la roca y cuando la tenía arriba, volvía a empezar. Pues esto es lo que le pasa a los periodistas hoy en día, que tienen que sacar noticias continuamente, que no tienen el tiempo que tenían antes, porque tienen que estar continuamente haciendo noticias para que funcionen, vendan, y allí, claro, muchos siempre están. Un 50% de los periodistas cobran en función de lo que publican, de lo que se ve, y es un continuo suplicio, pero muchos lo abandonan, claro. Claro, siempre están continuamente que funcionen. ¿Qué quiere decir que funcionen? Que tenga visualizaciones. ¿Por qué? Porque si implica visualizaciones, implica impresiones de publicidad, y si implica impresiones de publicidad, implica pasta. Y si tenemos pasta, todos contentos, hoy paz y mañana gloria. Y es lo que quieren ellos continuamente. Claro, generar tráfico digital, ciberanzuelo, esto es la clickbait, allí la RAE nos dice que es mejor ciberanzuelo, bien, pues ciberanzuelo, pero claro, lo que querían es generar tráfico para generar viralizaciones, y porque en última instancia son empresas. La lógica es esta, no importa el tema, no importa, lo que importa es que haya visitas, que haya publicidad y que hacer nuestros medios de comunicación rentables para nuestros accionistas, y como periodista poder sobrevivir. Y por eso muchos se apuntaron al carro del fentanilo, porque de las 1.623 noticias que analizamos, 1.400 y pico son de periodistas distintos. Poquísimos periodistas publicaron más de una vez sobre el fentanilo. Solo publicaron una vez porque tenían que pasar por el fentanilo, porque se convirtió en una moda. Y claro, porque como funcionaban bien las noticias de fentanilo, en la decimos, oye, tenemos que hacer algo de fentanilo. Entrevistamos a mucha gente, muchos periodistas, y claro, me contaron eso de las pantallas, que estás ahí en directo, imagínate, tú estás en redacción, van saliendo tus noticias, ¡buah, Dios mío, eso le tenía toda la miseria! Fentanilo, ¡bum!, 1 millón de visitas. ¡Vamos, venga, perfecto! Y eso es lo que nos generó esta tormenta mediática. Aquí hay un dato. Evolución del fentanilo en el Google Trends. El Google Trends analiza las tendencias de los buscadores de Internet. El fentanilo entre el 30 de julio del 23 y el 5 de agosto del 23 fue máxima tendencia. El 100 es máxima tendencia, fue lo que más se buscó en Internet. Luego hay 2 momentos más, en octubre del 23 y la otra en noviembre, pero imaginad, luego a partir de entonces sí que va decayendo, y desde que publicamos nuestro estudio, este estudio el 17 de junio, el fentanilo ya no existe porque matamos el tema. Bueno, no será tanto porque ya estaba agotadísimo, pero sí que es una cuestión de que tuvo su momento de gloria, pero es una cosa, pero que, insisto, sin parangón en la historia de las drogas, en un fenómeno social, porque ha sido un pánico moral, que decían que estaba llegando el fentanilo, pero no había fentanilo, no lo había. Y las consecuencias, bueno, pues tenemos aquí diferentes consecuencias.
la gente de la Armada, muy especialmente Guardia Civil, a las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado, policías locales, hacer formaciones para llegar al fentanilo, tenemos que estar preparados, cómo tratarlo, porque había un vídeo viral que salía de un policía que había tocado a un usuario y le pillaba allí en estado catatónico y tal, que era todo teatro, pero bueno, pero allí todo el mundo alarmado y tal, y la policía de aquí no me se echa, bueno, si tiene que llegar este fentanilo aquí, yo quiero estar preparado. Formaciones. La Guardia Civil publicó unos materiales para distribuir entre sus agentes sobre llegar al fentanilo y tal, y dicen, pero fentanilo de 8 cuartos. Pero bueno, claro, el miedo, presas del miedo, pues nos hizo anticipar, o formaciones de reducción de daños, o los mismos usuarios, consumidores de heroína, porque consumidores también muy acojonados por la llegada del fentanilo, acopiándose en naloxona si podían allí, porque estaban presas del miedo que el fentanilo iba a llegar. La atención de los profesionales, y esta charla es consecuencia de esto. ¿Por qué hablar tanto de fentanilo si no hemos tenido ni vamos a tener? Y mientras estábamos atendiendo a la retórica del fentanilo, pues a lo mejor estábamos desatendiendo otras cuestiones, como por ejemplo los consumos de metanfetamina, que aquí ni Dios está hablando de ellos, cuando sí que representan una nueva tendencia en el ámbito de las drogas que personalmente, pues, o desde Episteme creemos de que pueden sustituir a la heroína y a la cocaína a corto y medio plazo por sus presentaciones. Pues esto es un spoiler. Eso otro año os lo voy a contar. El efecto ilustración y profecía autocumplida. Estos son dos términos de la psicología social muy clásicos. El efecto ilustración es la gente sabe de cosas y actúa en función de ese conocimiento que ha recibido. Y eso pasó, por ejemplo, que médicos del dolor recetaban fentanilo y la gente, no, que me vas a dar fentanilo, loca, que no quiero ser una zombie. Y a eso me lo dijeron también profesionales de la clínica del dolor. O la profecía autocumplida, claro, los chicos de ahí jóvenes, que hay fentanilo, pues habrá que consumir fentanilo, habrá que consumirlo, ya que dice que lo que hacemos, claro, es la profecía que se autocumple, y eso puede ser perverso. Y luego, efectos sobre los profesionales de la medicina, pues puede ser todo de que, claro, como dicen que recetamos mal, que hay mucha adicción al fentanilo, pues que con las mejores intenciones del mundo, pero con exceso de celo total, nieguen fármacos opioides que realmente sí que requieren esas personas. Eso está por ver. Lo primero y segundo son ya certezas. Este 4 no tenemos el mecanismo para evaluar cómo va a ser realmente, pero sí que nos genera inquietud. Luego, pues, algunos vivillos, ya lo sabéis, yo decía, algunos vivillos, pues aquí lo que están haciendo también es pues, buscarse la vida e intentar desviar fármacos de fentanilo para ofrecerlo en el mercado negro, que también los medios de comunicación allí desmantelan pues, un punto de venta que hay heroína y cocaína y de todo, y encuentran un vial de fentanilo, decomisan fentanilo. Pero que va, nada. Pero eso sí que son unas consecuencias y tenemos que ver. Creo que ahora ya ha pasado bastante a la historia, pero sí que es un aspecto que tenemos que reflexionar. Y claro, ¿por qué pasa es la mirada profesional? Me dejáis 10 minutos 12, ¿no? Sí. O 15, si no me los tomo, ¿eh? 20. 20, venga, perfecto. Vale, una mirada profesional, claro. Sin duda, no hay ningún tipo de duda que la crisis de opioides en Norteamérica generaba mucha inquietud profesional. Sí que nuestros sistemas nacionales de salud son distintos, sí que aquí tenemos una red asistencial de adicciones más buena, sí que tenemos diferentes cosas, pero 1 millón de muertos en 20 años, pues genera mucha inquietud a los profesionales, claro. Y eso lo genera, claro. Otro punto que también nos generaba mucha alerta o mucha tensión era la hipótesis de la sustitución. La historia de las drogas está continuamente plagada de sustituciones de unas drogas por la otra. La heroína sustituyó a la morfina. Cuando no hubo MDMA debido a una crisis de desaforos en el sudeste asiático aparecieron las catinonas como la mefedrona y luego pues también en los países que conformaban el telón de acero, allí históricamente se consumía compot, que es un tipo de droga. Hay gente que le llama la heroína polaca, porque se hace de la paja de la dormidera, pero bueno, cuando abrieron la ruta norte, la heroína sustituyó al compot. O el cocodrilo sustituyó a la heroína en Rusia. Sustituciones son lógicas y habituales en el mundo de las drogas, y la historia de las drogas está llena de este tipo de sustituciones. Por tanto, que el fentanilo sustituyese a la heroína podía parecer bastante lógico porque era coherente con la historia de las drogas. Claro, el argumento que decía la gente es porque el fentanilo es mucho más barato de producir y no necesita pues todo los que es verdad. Realmente tienes que tener los precursores que están sometidos a fiscalización, pero necesitas, sí, gente cualificada que te pueda sintetizar fentanilo. En cambio, claro, hacer heroína necesitas un estado corrupto,
tierras fértiles, agua, mano de obra casi esclava, cultivar, que el tiempo te acompañe, es un largo etcétera, y luego una vez tienes el opio, la materia prima, luego tienes que hacer todo un proceso de síntesis que sí, que los precursores para hacer heroína son mucho más de fácil acceso y no se necesita ningún laboratorio. Realmente cualquier gañán con un par de barreños y un par de brazos puede hacer heroína, que no fentanilo, que sí que es mucho más complejo, pero sin duda que es mucho más caro hacer heroína que fentanilo. Y eso, claro, eso generaba inquietud. Y luego, bueno, claro, otro aspecto era este. ¿España puede sufrir una crisis de salud pública por fentanilo? Esa es la pregunta, y la respuesta pues está clarísima. Aquí tengo la respuesta sensata, las evidencias disponibles nos permiten afirmar que una crisis de salud pública provocada por el fentanilo es remota. Os lo voy a decir de otra manera. Es más probable que veamos el Sporting ganando, no jugando la Champions League, ganando la Champions League, que no una crisis de fentanilo en España ilícito. Pero es que lo veo, ¿eh? Lo veo el Sporting ganando antes la Champions, no jugando, ganando la Champions. ¿Por qué es imposible? ¿Y por qué es imposible? Claro que mucha gente dice, no seas tan vehemente, David, porque pueden pasar muchas cosas. Bueno, puede cambiar el escenario. Pero ahora por ahora es imposible. ¿Por qué? Por 4 grandes motivos. 1, la producción de opio y de heroína en Afganistán no va a cesar, va a continuar. 2, porque la prohibición del fentanilo en China, acaecida el 1 de mayo de 2019, hace de que ahora la gente, los narcos, no puedan comprar fentanilo en China. No pueden comprar, el poco que se produce lo tienen ya encargado Jalisco Nueva Generación y muy especialmente Sinaloa. Si cualquier gañán de Europa quiere comprar fentanilo a China, le van a decir que no hay del peluquín, que no le van a vender, que no hay. Por eso no han aparecido los fentanilos, hay los nitacenos. Otro, las características de la demanda española. Oiga, que en España tenemos 60.000 personas que demandan heroína solo. Es que ya nadie quiere vendernos. Ya los de la heroína porque hace toda la vida que lo venden, pero claro, no representa comparable con los 5 millones que hay en Estados Unidos. Y en toda Europa, el Observatorio Europeo lo estima en 1 millón de usuarios, que yo lo veo muy largo. Y España solo aporta 60.000, con 48 millones de habitantes. Y el otro, pues claro, tenemos una poderosa red asistencial de atención a las drogodependencias, que no nos va a pillar allí desprevenidos como pasó con la crisis de los 80, que se tuvo que montar todo. Ahora tenemos naloxona, tenemos tratamientos con metadona, con morfina, que a ver, que los opioides tenemos todo el sustitutivo y tenemos muchos aspectos que harían que por mucho que llegase el fentanilo o cualquier otra sustancia de abuso desconocida, haría una contingencia brutal que no pasa, que es imposible. A ver, que la naloxona, que es el antídoto para entendernos de los opioides, no fue autorizada por la FDA, por la Food and Drug Administration, lo que sería nuestra agencia española de medicamentos y productos sanitarios, hasta 2021, hasta 2021. En España tenemos, ahora digo de memoria, pero casi 30 fármacos que contienen naloxona. Y el primero lo tenemos desde 1978. Y lo tenemos de todas las presentaciones, inyectables, precargadas, y el más bueno, spray oral, que si un familiar encuentra un tío frito, solo dándole spray que no tiene que cargar una chuta. Él le da el spray y eso lo tenemos en España. Lo tenemos autorizado. Es decir, que por muchas cosas. Pero la que me gusta contar es la primera, la de Afganistán. Claro, el 5 de noviembre de 2023, también todos los profesionales nos quedamos muy acojonados porque cada año la UNODC, la Oficina de Naciones Unidas de la Lucha contra la Droga y el Crimen, más o menos, para los amigos de UNODC, publicó su informe anual de la producción de opio en Afganistán. Y eso tuvo mucho impacto mediático porque la noticia era: desciende el 95% de la producción de opio en Afganistán, cuando toda Europa se abastece del opio, de la heroína que se produce con el opio de Afganistán. ¿Y qué decía la UNODC? La ausencia de esta heroína en los mercados europeos deja un hueco al fentanilo, y todos ahí temblando, nos quedaremos sin heroína. Pero cuando tú analizas lo que está pasando en Afganistán, y eso es lo que hicimos nosotros, dices, ¿pero qué va? Imposible. Los datos de la UNODC no son tan buenos como eran, porque, claro, los talibanes han echado a la UNODC de Afganistán y lo que hacen es el atuntún. Y hay un aspecto que también llama mucho la atención del informe de la UNODC, que es: ¿desde cuándo un informe técnico está bendecido por el mulá de Kabul?
que lleva un anexo que dice, el mulá de Kabul dice que está de acuerdo con los datos, pero claro, ¿qué hizo la UNODC? Pues a chantar que lo que querían oír los talibanes, que ni incendió el 95%, ni se va a terminar la heroína, pero claro, realmente hay todos intereses diplomáticos y eso que no se enteren los amigos, amigos no, los tíos de Kabul que no se enteren, claro, realmente era hacer contentos a los talibanes por una cuestión netamente diplomática, porque quedan muy pocos programas, especialmente la Unión Europea tiene 2 programas de atención a la mujer y a las niñas que no podemos perder. Si ya está jodida la situación en Afganistán, si encima expulsan estos 2 últimos programas que le queda a la Unión Europea, ya es una derrota total. Pero Afganistán, nosotros desde la cosmovisión europea lo vemos como... tengo diferentes cosas. La predicción de 2001... nosotros vemos a Afganistán como un país, como cualquier otro. Pero Afganistán es un universo paralelo. Tiene 30 y pico lenguas, 47 minorías. No hay ninguna minoría... La minoría más mayoritaria es la Pashtun, que es mayormente los que engrosan. Los talibanes no llegan ni al 40%. Luego vienen los tayikos con el 20%. Y luego es un país muy poliédrico, en el cual no hay un poder central y obviamente que no tiene una guardia civil ni una gestión del poder uniforme, sino que todos son clanes, sectas y una manera muy particular y tribal de entender el poder. Y por tanto, la gente en Afganistán depende exclusivamente de la producción de opio para vivir. Si no hay opio en Afganistán, la crisis de refugiados del 2015 será un juego de niños, porque eso será una hambruna tremenda. Pero hay que decir, y obviamente, que la UNODC, aunque este año no ha hecho tantos titulares, la cosecha de 2024, ¿qué pasó? Aumentó un 20%, es decir, va a continuar habiendo heroína. Además, las existencias de las cosechas hasta 2022 eran brutales, la cosecha 2024 ha aumentado y total que tendremos heroína para rato, no se va a acabar la heroína afgana. Y por tanto, la gente, los usuarios quieren heroína, no quieren fentanilo. Y no sé muy bien, y además España sería el último país de la Unión Europea de quedarse sin heroína, porque es el país de la Unión Europea que más cara paga al por mayor el kilo de heroína. Antes se quedaban desabastecidos los mercados asiáticos, los africanos y los europeos, porque esto no se ve muy bien, pero España, es la barra más larga, es quien lo paga mejor. El fentanilo, ¿por qué no puede haber una crisis de fentanilo? Claro, hay una fiscalización mundial. China, por mucho que diga que haya rectificado los convenios de fiscalización de Naciones Unidas del 61, 71 y 88, hace lo que quiere China. Y hasta el 1 de mayo de 2019 produjo a expuertas agentes industriales fentanilo, su industria química legal. Su industria química legal. Sí, ¿cuánto? 5 minutos, ¿no? Sí, menos y todo. Claro, China producía fentanilo al por mayor, su industria química legal, que vendía sin remilgos por todo el mundo. Cuando lo prohíben, pues la industria química legal quita de su catálogo pues los fentanilos, el fentanilo y toda su familia, que son unos 100. Y luego, ¿qué pasa? Luego hay 3 tipos de industria química en China. La industria legal es con la prohibición, quita los fentanilos. Luego hay industrias que tienen una cara legal y un backend pues, que hace trapis. Y luego hay los criminales, que, bueno, el crimen organizado chino, que hace precursores de los propios fentanilos. Claro, pero la producción legal que se hacía en cantidades industriales ha desaparecido. Y el poco fentanilo que se genera lo tiene ya reservado y comprado, y que es imposible hacerlo, lo tiene comprado Jalisco Nueva Generación y Sinaloa. Claro, luego, otro papel a tener en cuenta, que también aquí nosotros hemos sido presa del marco mental, claro, sí, opio, morfina, heroína, fentanilos. Claro, eso es nuestro marco mental, pero las redes criminales que se dedican a la heroína son, según Europol, hay un informe muy bueno que publicó en 2024, son 5 las que se dedican al tráfico de heroína y todas son kurdas o turcas, es decir, pueblos túrquicos. Y claro, nosotros podemos ver, claro, si se quedan sin heroína se pasarán a comprar fentanilos, pero eso no es así, ni te hacemos, porque en nuestro marco mental sí que ahí está de profesionales o de personas, si no quedamos con esto, no, ellos a lo mejor se quedan sin heroína y se van a dedicar a las criptomonedas o vete a saber aquí.
Y además, nunca va a hacer tratos con China, nunca van a hacer tratos con China los patriarcas de Estambul, ni los kurdos, porque odian a muerte a los chinos, porque el Estado chino oprime al pueblo uigur. Y antes, vale, sí que son bandas criminales orientadas al negocio, pero primero son patriarcales y sectarios. Y obviamente que la humillación que está haciendo el Estado chino al pueblo uigur, al pueblo hermano, hace que los patriarcas de Estambul nunca de la vida quieran hacer tratos con los chinos, nunca de la vida. Y eso, claro, por eso irrumpen los mitacenos, que aquí vemos, se ve mal, el amarillo es de 2019, aparecen en 2019 los mitacenos, notificaciones de la UNODC, vemos en verde los fentanilos aumentan que flipas, y luego, a partir de 2019, aumentan mitacenos. ¿Por qué? Porque los otros europeos, que no eran turcos, obviamente, llaman a China y dicen, oye, dame algo, échame fentanilos. Dice, no, fentanilos no tenemos nitacenos. ¿Por qué? ¿Qué hizo la industria química legal? Quitó de su catálogo los fentanilos, pero no se quedó impasible. Buscó otras sustancias que, en este caso los nitacenos, que es otra familia de opioides sintéticos, que aún nos quedan 6 más que conocer, más los huérfanos, entre ellos los retramadores, es decir, que hay opioides para aborrecer y para generar más tormentas mediáticas, pero ahora fentanilos no puede haber. Sí, más allá se pueden comprar 3 gramos, miligramos por la Deep Web, pero para comprar drogas por la Deep Web tienes que ser un poco fiera, de entrada a hablar inglés y pilotar por todo esto. Me queda nada claro, el fentanilo, claro, en Estonia lo tenemos y claro, van a aparecer, pueden aparecer adulteraciones y aquí vemos cómo España tiene un papel totalmente marginal. De la demanda, 4 aspectos. Nos quedan 60.000 personas, no saben abastecerse en la red profunda y ellos antes no quieren fentanilo, antes consumen otras cosas. La red asistencial, pues como apuntaba, y del Sistema Nacional de Salud, tenemos profesionales formados, tenemos una gran cobertura territorial, tenemos naloxona, tenemos la resolución de daños, tenemos una manera de dar respuesta a todo esto. ¿Y ahora qué? Pues claro, 4 retos, nada. Tenemos que ver cómo evolucionan los mitacenos y la xilacina, tenemos que ver el fenómeno mundial de la metanfetamina y podemos ver allí si hay estos desviaciones de fármacos opioides. Y dicho 8 y 32 y termino. Muchas gracias. No lo dije a la organización, para la otra sacanme sidra, hombre. No. ¿Tengo que escaseártela yo? No sé. Gracias. Bueno, nos da tiempo a preguntas, ¿eh? Venga. Bueno, pues pasamos a las preguntas cuando queráis. No hay preguntas, hemos matado el tema. Vamos a desayunar. La gente quiere desayunar. El café es donde ayer hay que salir por la puerta principal y es enfrente del antiguo instituto. Seguir al grupo. A las 12:30 continuamos. A las 12.